Apreciados todos, vaya por delante nuestro agradecimiento a los organizadores de la segunda edición del Congreso Internacional de Cineco por darnos la oportunidad de participar con nuestra presentación. Dado el tiempo del que disponemos, hemos elegido una pequeña parte de nuestra investigación para exponer hoy aquí. Nuestras hipótesis de partida son: ¿se puede realizar un TFG de grado con la herramienta ChatGPT 3.5, es decir, la versión gratuita? Segunda cuestión a resolver: ¿detectan los programas antiplagio las creaciones obtenidas con inteligencia artificial? Con el fin de contestarlas, hemos estado aplicando técnicas de prompt engineering para conseguir elaborar peticiones eficaces a la versión 3.5 durante 2 meses. Como imaginamos, ciertos trabajos o peticiones requieren de tiempo para conseguir resultados. Los hallazgos obtenidos los comentaremos a continuación. Comenzaremos con un breve repaso histórico de los avances de inteligencia artificial alcanzados en muy poco tiempo y su repercusión social. A posteriori, Lucía López Gallego, estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos del grado de Comunicación Audiovisual, explicará los resultados obtenidos con la práctica de esta herramienta. Vamos a proyectar una infografía para ir comentando algunos de los datos que hemos ido sacando. Lo primero de todo, lo que nos gustaría de alguna manera poner de manifiesto sería: ¿qué es ChatGPT? Es la unión de una capa que genera diálogo, que es su chat, con una arquitectura denominada Transformer, que es su parte GPT, que configura grandes modelos de lenguaje, es lo que comúnmente se conoce como Large Language Models, y que ambas juntas construyen un chatbot que puede aprender a hablar de prácticamente cualquier cosa y crear contenido nuevo original. Dentro de los hitos, podemos establecer un punto de giro en 2012. Cuando la rama de la inteligencia artificial, Machine Learning, y la subcategoría Deep Learning comienzan a dar grandes resultados en los motores de búsqueda usados por Internet. Es entonces cuando un grupo importante de ingenieros, expertos y entusiastas empiezan a creer que se puede poner fecha a su materialización. De igual modo, en 2014 se consiguen grandes avances en el desarrollo de la comprensión del lenguaje por parte de las máquinas, lo que se conoce con el acrónimo PLM, Procesamiento de Lenguaje Natural. Un año más tarde se crea la empresa OpenIA como un laboratorio sin ánimo de lucro con caras conocidas como Altman, Thiel, Hoffman o Elon Musk. En 2017, Google crea una arquitectura que denomina Transformer y que, unido a las nuevas tecnologías de procesamiento del lenguaje que surgen alrededor de 2018, conforman lo que conocemos hoy como los chatbots con tecnología Transformer. En 2018, OpenIA lanza su versión ChatGPT 2. Este hecho empuja a OpenIA a alcanzar $1 billón como compañía en el mercado. La irrupción de ChatGPT 3.5 llega en noviembre de 2022 y su recibimiento es espectacular, como veremos a continuación. No obstante, muchos países comienzan a poner trabas en su desarrollo por la cantidad de dudas que surgen en torno a esta herramienta: confidencialidad, impacto social, industrial o económico, incluso psicológico. Muchas voces surgen vaticinando el posible fin de la existencia humana. Veamos un poco su repercusión o la irrupción que tuvo esta herramienta en el mercado. Si miramos este hecho en la sociedad, sobre todo con datos de redes sociales, observamos lo siguiente. Facebook, donde la audiencia dominante es más madura, el número de publicaciones originales sobre esta temática asciende a casi 250.000 en todo el mundo, que ha generado asimismo 30 millones de interacciones. Sin embargo, si miramos a Instagram, donde las generaciones Z y los millennials son las dominantes, se puede ver que aunque solo se han publicado 35.000 mensajes sobre esa temática, las interacciones sobre ello ascienden a 67 millones. Es decir, parecen preocuparse más por esta temática y tiene mucho sentido porque es una gran cantidad de hogares, desde 2022, los deberes los está haciendo ChatGPT. Asimismo, es interesante ver cómo en una semana de su lanzamiento, ChatGPT obtuvo 1 millón de usuarios. Si lo comparamos con las plataformas de renombre conocidas por todos, se puede observar el tiempo que tardaron cada una en obtener 1 millón de usuarios. Como vemos, el éxito estaba servido para ChatGPT. Como podemos ver, Netflix, Facebook, Spotify o Instagram, desde luego que les llevó bastante más. Pasamos Vale, a Lucía, que nos va a dar los datos
de nuestros hallazgos o de todo lo que hemos trabajado. Adelante, Lucía. Gracias, Antonio. Bueno, respondiendo a estas hipótesis, nos encontramos ciertas limitaciones. En primer lugar, en cuanto a la información, se podría pensar que si realizamos 10 veces la misma pregunta, obtendremos respuestas diferentes. Pero lo cierto es que la información que nos ha dado es muy general, con algunas diferencias. Aquí hemos traído 4 ejemplos. En la primera respuesta, como vemos, hay una tipología que bien es cierto que de forma visual es bastante atractiva, pero que no es muy extensa. La segunda y la tercera es más general y en una cuarta que nos menciona un autor que por supuesto no nos lo ha dado previamente y nos lo dará después. Por tanto, en un texto final, estamos hablando de que queremos información específica, deberá hacerlo el usuario en su petición. En cuanto a la estructura de la respuesta, nos encontramos que en más de 500 palabras en una de ellas es muy complicado que lo llegue a hacer bien, entonces deberíamos volver a regenerar la respuesta y por tanto toda la información que ya ha sido generada se perdería. Entonces, si queremos seguir aumentando nuestra investigación, digamos, en esa información, deberíamos generar otras preguntas y otras respuestas. Por tanto, esto nos lleva a que haya un contenido repetitivo. Como digo, ahora lo veremos visualmente, la estructura hay un inicio, un desarrollo y una conclusión. Si estamos hablando de un texto final, no tendríamos un gran desarrollo, ni una conclusión, ni un inicio en un epígrafe, sino que tendremos muchos inicios, muchos desarrollos y mucha conclusión. En cuanto al lenguaje utilizado, como estamos hablando de una categoría científica, es formal, pero como la información es muy general y poco específica, nos va a tener un contenido superficial y que de forma mínima podría haber fallos gramaticales y ortográficos, pero que evidentemente el usuario después podría eliminar. Esto, como digo, sería de forma visual la estructura de unas 500 palabras, que tenemos un inicio, un desarrollo y una conclusión, que en un texto final, al final hace que sea muy superficial y por tanto ya empieza a verse la conclusión de que quizá no sirva. Y llegamos al punto de inflexión en este trabajo, porque como decíamos en las hipótesis, la máquina no cita. Entonces, si queremos que esto llegue a pasar, es una labor muy difícil y por tanto, como bien ha dicho Antonio, en lo que se basa de llegar a conseguir algo de suficiente valor en el prompt engineering, es decir, que hagamos nosotros peticiones eficaces, nos vamos con dos posibles opciones. Una de ellas es que nos haga las situaciones en la propia respuesta y que después nos haga una lista de referencias bibliográficas. Y esto lo tenemos en una misma, que nos lleva a que tengamos que hacer muchas regeneraciones de respuesta y, por tanto, nosotros, al querer ser eficaces, deberíamos ser más específicos, pero esto llevamos a una conclusión y es que ¿cómo podemos evitarlo? Que tengamos una respuesta con citaciones y que en otra pregunta sí que nos haga esa lista. Como vemos aquí, en un caso en el que hemos tenido un texto ya de bastante extensión, en el que no ha habido citaciones, podríamos pedirle una cita de referencias bibliográficas y entonces nos daría 10, 15, 20 opciones, las que nosotros definamos, sobre posibles fuentes. Sin embargo, si tenemos ya un texto escrito, le podemos decir que nos lo vuelva a escribir con citaciones y como veis, si tenemos una extensión de 500 palabras, lo reduce y sí que nos hace la propia lista. Pero como digo, esto al final en un texto puede ser una labor bastante. Si tenemos una respuesta, en este caso de unas 500 palabras con citaciones, es algo más complejo, deberíamos hacer lo que os he dicho para evitarlo, que es directamente tener una lista de referencias bibliográficas en otra pregunta para así tener una respuesta bastante completa. Entonces llegamos a otro punto muy importante, que es si estos textos finales que podríamos conseguir pasen el antiplagio. Y es que en principio sí, pero nos encontramos con un gran pero, porque el porcentaje muy pequeñito de antiplagio que podría darnos son sobre datos objetivos, por tanto ya digamos que supera el antiplagio porque todo el contenido sí que lo ha superado. Pero ¿qué pasaría si el texto que tenemos es lo suficientemente profundo, genera información nueva? Si existen referencias en el propio texto, llegaría a pasarlo. Estamos hablando de textos muy generales, muy específicos, con pocas citaciones, que como digo es bastante complicado. Por tanto, ¿llegaría a superarlo o no? Es lo que debemos plantear. Entonces, en conclusión, cuando nosotros tengamos nuestro texto final, la información que vamos a conseguir es una información bastante general, a no ser que nosotros la hayamos especificado. Tendremos estructuras de palabras de unas 500 palabras. Más de esto, como digo, en epígrafes de 2000 palabras deberíamos estar volviéndolo a regenerar e incluso nosotros hacer una labor de reelaboración. Podríamos llegar a tener errores gramaticales y ortográficos, que como digo son muy mínimos. Estamos hablando de un texto el 100%, el 99% sí que pasa en la escritura, pero como digo es un contenido muy superficial, repetitivo, en el que no hay citaciones
En principio, como digo, se puede realizar, pero tenemos que ser muy eficaces, supera las herramientas antiplagio, pero nos encontramos con que no genera información nueva. Esa labor de investigación, esa labor de formación, que es mucho más específica y que nos lleva a eliminar que esta herramienta se pueda llegar a conseguir un trabajo científico, un trabajo universitario, pero que si echamos la vista hacia detrás, a educaciones más superiores, sí que podría resultar atractivo y que podría llegar a elaborar trabajos de suficiente calidad. Y nosotros lo que nos encontramos trabajando actualmente, y que lo veremos en el texto final, es en contraste con la versión de pago, que supuestamente es 500 veces más potente. Por tanto, el principio que nos ha llevado a eliminar esa labor de investigadores, de universitarios, que necesitan un conocimiento más específico y mucho más profundo en la elaboración de los textos, podría llegar a superarlo. Sería más específico, sería más creativo, llegaría a generar información nueva de esa labor de investigación. Y lo más importante, si esto llegaría a superar el antiplagio, por supuesto con citaciones, como hemos estado. Muchísimas gracias por escucharnos y nada, cualquier pregunta que tengan nos la pueden hacer. Muchísimas gracias. Hasta luego.